Número de jugadores. En el índice podemos ver los aspectos a tratar en esta regla. La primera, el número de jugadores para empezar un partido. Las sustituciones y el procedimiento de sustitución durante un partido de fútbol. Las personas extras y funcionarios oficiales, al margen de los futbolistas. Las entradas y reentradas de futbolistas al terreno de juego. Y las infracciones y sanciones referentes a esta regla. Entre los objetivos o aspectos claves del bloque se establecerán el conocer el número de jugadores, conocer el procedimiento de sustitución, el personal extra y los funcionarios, régimen disciplinario de los mismos, y la cuestión de identificar las infracciones relativas a las entradas, reentradas y demás situaciones propias del número de jugadores. Para empezar un partido, cada equipo tendrá un máximo de 11 jugadores, de los cuales uno obligatoriamente ha de actuar en todo momento como guardameta. Por lo tanto, no se podría entender un partido en el cual, aunque fuese un solo instante, uno de los dos equipos no contase con el guardameta en su posición. El partido no comenzará si uno de los equipos tiene menos de 7 jugadores. Igualmente, se deberá suspender el encuentro si alguno de los equipos a lo largo del encuentro quedase con menos jugadores que este número. Para competiciones oficiales, se establecen un máximo de 3 sustitutos en cualquier partido de una competición de la FIFA o de las asociaciones miembro. El reglamento de la competición estipula cuántos sustitutos podrán ser nombrados, de 3 hasta un máximo de 7. Sustituciones para otros partidos, especialmente los de carácter amistoso. Existe un número ilimitado, con acuerdo entre equipos. Quiere decirse que en el caso de quedar de acuerdo ambos equipos, se podrían realizar todas las sustituciones para un partido amistoso que se deseasen y se informase de esta situación al árbitro. Si ambos equipos no se pusieran de acuerdo, tendrían que realizar el máximo de 6 sustituciones en los amistosos, si no existiese acuerdo, como hemos dicho, y si no se informase al árbitro. En todos los partidos se deben entregar al colegiado los nombres de los sustitutos antes del comienzo del encuentro. Un jugador no consignado antes del comienzo no podrá incorporarse posteriormente. El procedimiento de sustitución. Para poder practicar o realizar una sustitución, llevar a cabo una sustitución, cualquier equipo tendrá que cumplir con estos requisitos. Primero, informar al árbitro de la intención de realizar dicha sustitución. En segundo lugar, el sustituto no podrá entrar hasta que el sustituido no haya salido y reciba la señal arbitral. En tercer lugar, el sustituto debe entrar por la línea media en una interrupción del juego. No queda establecida esta obligatoriedad para el jugador que abandona el terreno de juego, pudiéndolo hacer por cualquier otra parte. La sustitución queda consumada cuando entra el sustituto en el terreno de juego. Los sustituidos no podrán participar más en el partido. Y, por supuesto, todos los sustitutos y sustituidos están bajo la autoridad del colegiado. Si un sustituto no estuviese preparado, se denegará su entrada. Para poder sacar de banda o de esquina a un jugador que entra al terreno de juego, primero ha de incorporarse y entrar completando la sustitución en el terreno de juego para proceder posteriormente con el saque, con cualquiera de los saques anteriormente dichos. Si un jugador rehusase salir, el partido continuaría. Para las sustituciones que se realicen en el descanso, se llevará a cabo el mismo procedimiento que durante cualquier fase del encuentro. En cuanto a las sustituciones, hay que decir una salvedad. Si
se realizase una sustitución por parte de un equipo y el jugador que ha sido sustituido, el jugador que ha sustituido al jugador de campo entrase en el terreno de juego y fuese esto advertido por el árbitro, será sancionado haciéndole abandonar el terreno de juego y reanudando el juego con un balón. ¡Ay, aquí me he equivocado! A ver, pero es que no sé dónde... Pues justo cuando estaba hablando ahí. Vale, ya sigo, ya. Vale. Con respecto a la entrada de algún sustituto en el terreno de juego sin cumplimentar el procedimiento, el árbitro decretará un tiro libre indirecto en su contra, haciéndole abandonar el terreno de juego y no pudiendo ingresar al mismo hasta que no haya cumplido con la fase de sustitución. Cualquier jugador puede cambiar su puesto con el guardameta siempre y cuando sea informado al árbitro y que este cambio de posición se realice durante una interrupción del partido. Si un jugador cambiase de puesto con el guardameta sin la autorización previa del árbitro, el juego continuaría y ambos jugadores serían amonestados en la siguiente detención del juego. Si un sustituto o sustituido entra en el terreno de juego sin autorización, en primer lugar, el árbitro interrumpirá el juego, observando siempre la ventaja en caso de que la tuviese el equipo adversario, procederá con la amonestación del sustituto y le hará abandonar el terreno de juego para volver a entrar conforme establece la regla. Se decretará un tiro libre indirecto donde se encontraba el balón. Si un sustituto empieza el partido en lugar de un titular designado sin advertir al árbitro, este jugador podrá continuar jugando sin medidas disciplinarias ni técnicas y únicamente el árbitro lo reflejará en el acta al final del partido. Asimismo, no computará como sustitución. Para cualquier otra infracción a esta regla, se amonestará a los jugadores en cuestión y se decretará un tiro libre indirecto donde estaba el balón. Si un titular es expulsado antes del saque de salida, podrá reemplazarse por un sustituto. Pero si un sustituto es expulsado antes del comienzo, no puede ser reemplazado, perdiendo, en este caso, un sustituto ese equipo en el acta. En cuanto a las personas extras, todo aquel que no figure en la lista de jugadores como jugador o sustituto, así como funcionario oficial. Si una persona externa ingresase en el terreno de juego, el árbitro decretará inmediatamente la interrupción del juego, la alejará del terreno de juego y reanudará el partido con un balón a tierra. Los funcionarios oficiales de un equipo son el entrenador y el resto de oficiales. Si el funcionario oficial de un equipo ingresa en el terreno de juego, en primer lugar, interrupción del juego, observando, como hemos dicho anteriormente, la ley de la ventaja si está en posesión del equipo contrario, y la expulsión si la conducta es irresponsable, reanudando el partido con un balón a tierra por parte del colegiado. Si un jugador que sale del terreno de juego autorizado por el árbitro reingresa sin permiso, habrá que decretar la interrupción del juego o la ley de ventaja si la tuviese el equipo contrario y la amonestación del jugador. Ordenar que salga del terreno de juego en caso necesario conforme a la regla 4. La reanudación del partido en estos casos será con otro tiro libre indirecto. Si un sustituto o sustituido ingresa en el terreno de juego sin permiso, el árbitro podrá decretar la interrupción inmediata del partido o aplicar la ley de la ventaja si la tuviese el equipo contrario, la amonestación del sustituto o sustituido y la obligación del jugador de salir del terreno de juego.
el juego siempre se reanuda en estos casos con un tiro libre indirecto en favor del equipo contrario. La consecución de un gol con una persona externa en el terreno de juego se invalidará si, primero, esa persona externa interfería en el juego, y si era un jugador sustituto, jugador sustituido o incluso funcionario del equipo que anotó el gol. Mientras que se concederá el gol si la persona externa no interfería en el juego o si esta persona externa era jugador sustituido o técnico del equipo que en este caso recibió el gol. En cuanto a las entradas y reentradas de jugadores al terreno de juego, el reglamento establece que los jugadores deben ingresar por la línea de banda con el juego reanudado una vez que abandonaron dicho terreno, bien para ser atendidos o bien por cualquier otra causa. Si el juego se detuviese nuevamente sin que el jugador haya vuelto al terreno de juego, podrá entrar en este caso por la línea de banda o por la línea de meta indistintamente. Si se produce la lesión de un jugador y entran las asistencias, este jugador debe abandonar obligatoriamente el terreno de juego. Si un jugador que tiene que abandonar el terreno de juego por lesión tuviese que ser amonestado, se le mostrará la amonestación justo antes de abandonar el mismo. Si en una acción fortuita durante el partido se produjese la lesión de un guardameta y un jugador de campo, este último no debería, como excepción, abandonar el terreno de juego por deferencia de la regla con este jugador que ha sufrido la lesión con el guardameta, que no está obligado, como dice la regla, a salir del terreno de juego. Igualmente, la regla incluye un apartado en el cual establece que si en una acción fortuita dos jugadores del mismo equipo resultan lesionados, ninguno de los dos estará obligado, en este caso, a abandonar el terreno de juego por entender el reglamento que causaría un grave perjuicio a este equipo el dejar, aunque sea por unos instantes, a este equipo en una inferioridad numérica de 2 jugadores. En cuanto a las preguntas control, cabría hacerse en este bloque: ¿cuándo pasa un sustituto a ser considerado un jugador? ¿Cómo deberá proceder un árbitro si un sustituto que no participa en el juego entra en el campo tocando el balón con la mano? Y por último, ¿cuándo y por qué lugar puede volver al terreno de juego un jugador que había salido por lesión? Número de jugadores. En el índice podemos ver los aspectos a tratar en esta regla. La primera, el número de jugadores de los objetivos o aspectos claves del bloque. Se establecerán el conocer el número de jugadores, conocer el procedimiento de sustitución, el personal extra y los funcionarios, régimen disciplinario de los mismos, y la cuestión de identificar las infracciones relativas a las entradas, reentradas y demás situaciones propias del número de jugadores. Para empezar un partido, cada equipo tendrá un máximo de 11 jugadores, de los cuales uno obligatoriamente ha de actuar en todo momento como guardameta. Por lo tanto, no se podría entender un partido en el cual, aunque fuese un solo instante, uno de los dos equipos no contase con el guardameta en su posición. El partido no comenzará si uno de los equipos tiene menos de 7 jugadores. Empezar un partido, las sustituciones y el procedimiento de sustitución durante un partido de fútbol, las personas extras y funcionarios oficiales al margen de los futbolistas, las entradas y reentradas de futbolistas al terreno de juego y las infracciones y sanciones referentes a esta regla.